generalmente algún grado importante de inmunocompromiso, algún grado severo. Bien, dentro de las micosis consideradas oportunistas, tenemos la criptococosis, la neumocistosis, la candidiasis se considera oportunista, no la vamos a retomar hoy porque ya la hemos visto. Hemos visto cómo Candida es un hongo que hace lo que quiere, ¿sí? Que puede comportarse como comensal, pero también puede salir de su lugar habitual, que es la microbiota del intestino, y diseminarse a diversas mucosas o a piel, puede causar intertrigos, puede causar lesiones a nivel de las uñas, también puede causar lesiones mucosas, como el muguet o la esofagitis, o lesiones mucosas a nivel genital, como una candidiasis urogenital, una cervicitis, una uretritis, y también puede diseminarse a distintos órganos y sistemas, va a afectar sistema nervioso central, retina, riñones, puede afectar válvulas cardíacas, y si esas válvulas cardíacas son protésicas, con mucha mayor afinidad. Le encantan los lugares que tienen prótesis, ¿sí? O que tienen algún tejido inerte, ¿sí? Porque puede hacer su biofilm y no la tocan los antimicóticos. ¿Bien? Entonces le encanta adherirse a una prótesis valvular, a una prótesis articular. Le encantan los catéteres, ¿sí? Nos colonizan muchas veces los catéteres de diálisis, los catéteres de alimentación, ¿bien? Y es de todos los hongos quien tiene un perfil de resistencia más complejo. La mayoría de los hongos responden bien a anfotericina, a itraconazol. Cándida es quien más resistencia tiene a los azoles, ¿sí? A la familia del fluconazol, itraconazol, todo lo que termina en azol, ¿sí? Que son los antimicóticos que tenemos por vía oral. Tiene alta resistencia, sobre todo Candida albicans, y tiene muchas subespecies, ¿sí? Glablata, Parapsilosis, Tropicalis, cada una con un perfil de resistencia diferente. Entonces, yo creo que de todos los hongos, el que tiene una personalidad más difícil, ¿sí? No quiero decir que la Candida es jodida, porque no es una palabra académica, pero es difícil. Se hace la buena, se hace la que, ay, no, yo soy parte de la microbiota porque me echan la culpa a mí, y después hace estragos, ¿sí? Entonces, la Cándida es una baldosa floja, ¿no? Nunca hay que tenerle confianza. Estas comparaciones que hace la profe son los adjetivos o frases que hace lo que quiere, es como una baldosa floja, o aprendan el título del microorganismo bien y de ello se van a acordar, como decía la vez pasada. Pueden anotarlo, porque la verdad que es cierto, ella tiene una habilidad para mí fantástica en poder armar estas opiniones que son un poco como organizadoras, ¿no? A mí me gustan muchísimo. Organizadores no académicos. Bueno, llevan todo un trasfondo que les ayuda a pensar, porque A mí siempre me da miedo que me graben y digo, un día me voy a viralizar diciendo una de estas palabrotas. Bueno. es muy útil. Tomen esos escritos, porque yo creo que les va a ayudar a pensarlo, ¿no? Porque es así, Cándida es terrible y no terrible, es decir, que forma parte de la microbiota, es decir, realmente muchos microorganismos, es decir, no hemos entrado con detalle, pero hay muchos microorganismos que se forman parte y son como diferentes personalidades que yo también Bueno, profe, es lo que nos pasa en la vida real también, como uno dice,
pero este tipo que trabajaba en el mismo lugar que yo, o que fue al colegio conmigo, ¿cómo hizo esta barbaridad? O ¿cómo es esta que, mirá, y resultó ser que tiene un prontuario? Bueno, es así la Cándida, pasa como que es parte de la sociedad y en realidad es de temer. Sí. Bueno, otro microorganismo que tenemos que también se considera oportunista es el Aspergillus. Aspergillus fumigatus es la especie más frecuente. Es un hongo ubicuo, es decir, cuando nosotros decimos ubicuo, que está en el ambiente, que no tiene una distribución geográfica particular como nos pasaba con las micosis endémicas, sino que está diseminado en distintas regiones. Es un contaminante frecuente en el laboratorio, contaminante frecuente, por ejemplo, en los tubos de aire acondicionado, en distintos espacios lo podemos encontrar. La mayor parte de las veces no causa ningún daño, ¿sí? Recuerden siempre que los hongos tienen baja patogenicidad. Su nivel de daño depende más con el estado inmune del hospedador que con la capacidad que tienen ellos mismos de generar daño, ¿sí? En general son tranquilos, ¿sí? No tienen un alto grado de patogenicidad. Y de hecho, la gran mayoría de las veces en los pacientes inmunocompetentes generan infecciones subclínicas o con una clínica. No estoy compartiendo pantalla todavía. O con una clínica banal que muchas veces ni siquiera lleva al paciente a la consulta. Pobre, no le hemos hecho diapo a Aspergillus. Nunca le hice la diapo a Aspergillus, porque como es un hongo que es un poco menos frecuente, dentro del corte de contenido que hacemos, generalmente no lo damos. Hoy porque teníamos un poquitito más de tiempo, se los estoy contando para que sepan que existe, pero lamentablemente hay un montón de microorganismos que no llegamos a revisar porque desde un punto de vista epidemiológico hacemos un corte de contenido lo más frecuente. Entonces, no es que Aspergillus, pobrecito, no sea importante, o no sea lindo. No, es divino el Aspergillus. Después búsquenlo, es un hongo muy bonito. Como el criptococo, son muy bonitos ellos. Causan muchas muertes también. Pero bueno, Aspergillus desde el punto... ¡Ay, tiene todo el agua! Desde el punto de vista epidemiológico, no es tan frecuente y por eso no lo desarrollamos como si desarrollamos las otras micosis. Cándida sí tuvo su diapo y tuvo su momento, porque bueno, como está en todos lados, digo, bueno, la damos cuando damos las micosis superficiales y después, bueno, las recupero cuando doy las profundas, pero ella sí tuvo su momento de diapo. Ahora sí, les voy a compartir pantalla, espere porque tiré el agua, el mate al piso, bueno. Estaba mal abierto el termo. Y criptococosis. Bien, todo. Ahora sí. Bueno, neumocistosis es un hongo cosmopolita que afecta principalmente pacientes inmunosuprimidos severos y dentro del grupo de los inmunosuprimidos tiene una predilección por los pacientes con HIV en estadio SIDA con menos de 200 CD4. Cuando allá por la década del 80 se empiezan a ver los primeros casos de HIV-SIDA, todos los pacientes se morían de neumonía y se morían por neumocistosis. ¿Sí? Nos llevó mucho tiempo erradicar no erradicar, pero disminuir la mortalidad por neumocistosis en esta población. Hoy por hoy la neumocistosis es un poco menos, o sea, es menos frecuente y es más baja, notoriamente más baja la mortalidad por neumocistosis, pero bueno, por supuesto que sigue estando. El problema con la neumocistosis es el nivel de CD4. O sea, pacientes que tienen menos de 200 CD4 tienen un riesgo, en realidad, de reactivación o de presentar el cuadro clínico
Y el cuadro clínico es un cuadro grave, es una neumonía hipoxémica severa, ¿sí? Que muchas veces deja al paciente en insuficiencia respiratoria con requerimiento de ventilación mecánica. Esto hace... Perdón, ¿no? ¿Por qué Sí, hablas siempre de pacientes con menos de 200 CD4, cositas de, en HIV-Sida, ¿no? en HIV estadio SIDA, sí. Es como una... Es como una línea de corte. Nosotros habitualmente, esto profe usted me va a poder decir con más exactitud, el nivel de CD4 varía en cada individuo, pero es de alrededor de 1000, ¿sí? Varía mucho de una persona a otra. Hay personas sanas que viven con 600 CD4, ¿sí? Y que no hacen no tienen ninguna complicación. Pero hay pacientes que tienen 1500 CD4, ¿sí? Pasa que no solemos testear el nivel de CD4 en pacientes que no tienen ninguna enfermedad de base. Pero sí sabemos que en HIV estadio SIDA, ¿por qué digo en estadio SIDA? Ay, profe, disculpa, hay alguien que está con el micrófono abierto porque hace eco. ¿Por qué decimos estadio SIDA? Ustedes se acuerdan que desde el momento ustedes se acuerdan el mapa que habíamos hecho, no el mapa, el cuadro que habíamos hecho, la curva que habíamos hecho de HIV, que el paciente se infectaba en el momento cero, hacía en ese momento una carga viral alta, después esa carga viral bajaba, pero no desaparecía nunca y llegaba a una meseta en la que se sostenía. Y al mismo tiempo los CD4 inicialmente bajaban mucho, después se elevaban discretamente y permanecían en un nivel que descendía con el paso del tiempo. Entonces, llegaba un momento que esta curva se invertía, donde los CD4 bajaban por debajo de 200, y esto es crítico porque sabemos que por debajo de 200, 250 CD4 empiezan a aparecer las infecciones oportunistas. ¿Sí? Empezamos a tener casos de histoplasmosis, de criptococosis, de neumocistosis, que por encima de 200 CD4, el paciente tiene una inmunidad deficiente, pero le alcanza para defenderse. La única infección que aparece con mayor prevalencia respecto a la población sana, independientemente del valor de CD4, es tuberculosis. El paciente con HIV-Sida puede tener, tiene más chances de tener tuberculosis y tener formas graves y diseminadas de tuberculosis independientemente de su CD4. Es lo que nosotros buscamos con el tratamiento oportuno, con el diagnóstico oportuno y el tratamiento temprano, es evitar el deterioro del sistema inmune, ¿sí? Entonces, antes, hace 15 años atrás, 20 años atrás, el tratamiento antirretroviral se empezaba cuando el paciente tenía menos de 200 CD4. O cuando tenía 300 CD4, bueno, empezábamos ahí recién el tratamiento antirretroviral. Hoy el tratamiento antirretroviral se empieza en el momento del diagnóstico. Y hay mucha más oferta diagnóstica. No te podés hacer un test cualquier día, en cualquier lado. Hay campañas de testeo. Bien, porque el objetivo es que la mayor cantidad de personas se testeen de manera de tener a todos los pacientes diagnosticados. El paciente que recibe tratamiento no negativiza la carga viral. El paciente no solo que recibe tratamiento, sino que toma el tratamiento, negativiza la carga viral. Y un paciente indetectable es un paciente intransferible, digamos. El paciente que tiene una carga viral tan baja que no es detectable por los métodos diagnósticos habituales, es un paciente que no contagia, ¿sí? Que no contagia la virosis, y es un paciente que va a poder mantener estable su nivel de CD4. Y por lo tanto, si empezamos el tratamiento cuando el paciente tenía 350, 400, 600 CD4, probablemente tenga una inmunidad similar, nunca es igual, pero similar a la de una persona inmunocompetente y no tenga ninguna de estas enfermedades oportunistas. Entonces es un paciente que nunca pasa la etapa SIDA. SIDA es
síndrome de inmunodeficiencia adquirida, pero síndrome implica un cuadro clínico con signos y síntomas, ¿bien? Que es distinto a la mera infección por HIV. ¿Bien? Entonces, el paciente, el objetivo es tener a los pacientes con tratamiento antirretroviral, con un buen nivel de CD4, que estén crónicamente medicados, porque hoy por hoy todavía hay distintos tipos de tratamientos, pero todavía hoy por hoy la medicación es crónica, por lo que o hasta hoy es crónica. Se están probando drogas que se pueden aplicar con otra posología, por ejemplo, drogas que se pueden aplicar por vía intramuscular una vez al mes, o cada 3 meses, o están probando algún tipo de medicación que se puede aplicar cada 6 meses. Hay muchas facilidades, ya no son los 20 comprimidos que tomaban los primeros pacientes, ¿sí? Hoy toman un comprimido por día y el objetivo es que lograr el tratamiento mensual o cada 6 meses, la dosis mensual o cada 6 meses. Hacia eso va la industria. Pero bueno, el objetivo es que el paciente no baje su nivel de CD4. Entonces, hoy por hoy, el paciente que tiene estas infecciones oportunistas es el paciente que no sabe su diagnóstico, porque nunca se hizo un test o porque se contagió recientemente, es el paciente entonces que no conoce su diagnóstico o que no toma la medicación, ¿sí? Porque la dejó, porque no la quería ir a buscar, porque no podía salir del trabajo para llegar a la farmacia, porque no acepta el diagnóstico, entonces tiene una negación y entonces no toma la medicación, como no se pone la insulina el paciente diabético, porque es usuario de drogas, y los usuarios de drogas, los pacientes adictos son muy difíciles para sostener la adherencia, porque en realidad lo único que adhieren es a la droga. Entonces, hasta que uno no trata la adicción, es muy difícil que adhieran a otro tipo de tratamiento. Son pacientes realmente muy complejos. Y son ese tipo de pacientes quienes hoy tienen estas infecciones oportunistas. También podemos tener neumocistosis o criptococosis en pacientes oncológicos, pero con un deterioro importante del sistema inmune. Bien, no es el paciente a lo mejor que tiene un cáncer de mama, que toma el tamoxifeno durante 4 o 5 años, que tiene una vida más o menos normal. Es el paciente que tiene, no sé, paciente que está recién trasplantado, que tiene un linfoma, una leucemia, con compromiso de la inmunidad humoral, con un proceso de aplasia medular, ya sea por la enfermedad o por el tratamiento farmacológico. Entonces, esos pacientes también pueden hacer neumocistosis. Y otro escenario donde encontramos pacientes con criptococosis es en puerperio, ¿sí? El puerperio ustedes saben que la mujer embarazada tiene que limitar su respuesta inmune para tolerar un ser vivo que tiene la mitad del material genético diferente al propio. Entonces modula su respuesta inmunológica. Y en el puerperio reconstituye su respuesta inmune y muchas veces no muchas veces, pero bueno, es una posibilidad, es un escenario donde vemos a veces criptococosis. A veces le digo, yo he visto en 15 años de médica 2 veces, ¿sí? No es algo súper frecuente, pero de pronto en una paciente puérpera que viene con un síndrome neurológico es uno de los diagnósticos diferenciales que nos tenemos que plantear. Bien, seguro le vamos a hacer la punción lumbar. ¿Por qué? Porque lo primero que uno piensa es, acá le hicieron la peridural y se metió un bicho, ¿sí? Es lo primero que uno piensa. Entonces sí o sí tenés que hacer la punción lumbar en un paciente con síntomas neurológicos. Después entramos con la disquisición diagnóstica de quién era, de quién es la culpa. Pero bueno, siempre tenemos que buscar el diagnóstico. En ese escenario, criptococosis es una posibilidad. Bueno, volvemos, hechas estas observaciones epidemiológicas de qué paciente podemos encontrar, volvemos a neumocistosis. Dijimos que tiene una distribución cosmopolita y es
gente raro. ¿Sí? Y voy a decir algo polémico. Yo antes decía que era un microorganismo trans. Después un día un estudiante me corrigió y me dice, no, profe, no es trans, es de género fluido. Dije, tiene razón, lo está clasificando mejor. Entonces, es un microorganismo de género fluido. ¿Por qué decimos esto? Porque durante mucho tiempo se creyó que era un parásito. ¿Sí? De hecho, yo cuando estaba en la universidad lo estudié dentro de los protozoarios. Después avanzaron las investigaciones y se llegó a la conclusión de que su material genético pertenecía al reino fungi. Por lo tanto, es un hongo. ¿Sí? Genéticamente es un hongo. ¿Pero por qué era esta confusión? Porque sus formas biológicas son de quiste y protozoario, de criste y trofozoito, como si fuera un protozoario. Entonces es un hongo que vive como un parásito. Y nos encontramos con que no crecía en los medios de cultivo habituales, pero sí desarrollaba en líneas celulares y finalmente se puede hacer el diagnóstico por PCR. Entonces, la forma de diagnóstico, la metodología de diagnóstico que se usa, es similar a las que usamos con los virus. Y para completarla, no responde a los antifúngicos ni a los fármacos que usamos habitualmente para el tratamiento de los protozoarios, pero sí responde muy bien a un antibiótico que es la trimmetoprim sulfamethoxazol. Entonces es un hongo que vive como si fuera un parásito, que se diagnostica como si fuera un virus y que se trata, que se combate como si fuera una bacteria. ¿Bien? Entonces, cuando yo me tengo que acordar del neumocistis, si no me puedo acordar por su nombre, me lo recuerdo por esta particularidad que tiene, ¿no? De que es un microorganismo de género fluido. ¿Y por qué digo que no me acuerdo por su nombre? Porque es un neumocistis. Entonces, ¿qué lugar va a afectar? Pues el neumocito, ¿sí? Por una cuestión lógica. Bien, entonces esto no es que nos tenemos que aprender un montón de cosas de memoria, es una cuestión de razonamiento y asociación. Bueno, este microorganismo tan particular generalmente se adquiere en la infancia y acá hay dos teorías. Una teoría es que es un microorganismo ubicuo que tiene amplia distribución en el ambiente, entonces uno se contagia y se recontagia varias veces durante su vida. Y otra teoría dice que este microorganismo puede persistir en la vía aérea y puede reactivarse puede actuar como un colonizante y puede reactivarse cuando disminuyen las defensas. El punto es que tenemos dos poblaciones afectadas. Una es la primera infancia, los niños en edad preescolar hasta 5 años, que a veces hacen neumonías por neumocistis. En realidad, el 70% de los niños de hasta 4 años tienen anticuerpos para neumocistis. Casi nadie hace clínica, ¿sí? O una clínica que, o sea, a lo mejor tienen un cuadro respiratorio banal, 2 o 3 días de fiebre, un poco de moco y tos, y pasa como una de las virosis más de la infancia. Bien, y no se hace diagnóstico. Pero bueno, el 70% de las infancias tienen anticuerpos positivos, es decir, que es un microorganismo muy distribuido en el ambiente, pero no hace formas graves en las infancias, salvo excepciones, por ejemplo, niños desnutridos. Bien, recuerden siempre que la desnutrición es una causa de inmunocompromiso. Y eso lo tenemos que tener súper presente, ¿sí? Sobre todo en países como el nuestro. La desnutrición o la malnutrición son una causa de inmunocompromiso. Los adultos se comportan como reservorios, ¿sí? Como portadores asintomáticos que tienen el microorganismo y lo distribuyen. En los pacientes con un deterioro inmunitario severo, ¿sí? Provoca este microorganismo produce una neumopatía intersticial hipoxémica. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando veíamos los cuadros respiratorios que decíamos que había neumonías lobares y neumonías intersticiales?
¿sí? Neumonías lobares que afectaban un bronquio, un lóbulo pulmonar, que eran generalmente por microorganismos típicos, por bacterias como el neumococo, como el Haemophilus, y neumonías intersticiales que tenían un patrón bilateral, intersticial, que provocaban hipoxemia, que eran generalmente por microorganismos menos frecuentes, por ejemplo, clamidia, eh, o por virus como Haemophilus o como COVID, ¿bien? Entonces, bueno, la neumocistosis está dentro de este segundo grupo, de los que producen una inflamación intersticial con compromiso a nivel del alveolo. ¿Qué ocurre habitualmente en el alveolo en condiciones normales? ¿Cómo? Ocurre el intercambio gaseoso en el mapa que también se me dice. Exactamente, en condiciones habituales, el alveolo pulmonar es el sitio donde se intercambian el dióxido de carbono por el oxígeno. Bien, eso es fundamental para la fisiopatogenia. Vamos a ver un poquitito qué pasa con este hongo que se comporta como un parásito. El agente etiológico, el agente infectante, la forma infectante, digamos, a ver, este agente tiene una forma quística, que es esta que ustedes ven acá, y una forma trófica, ¿sí? Como si fuera un trofozoide. La forma quística es la que se comporta como elemento infectante, ¿sí? La que se transmite de persona a persona. Una vez que ingresa al organismo, convierte a su forma trófica, que mide entre 2 y 4 milímetros de diámetro, se va a teñir, bueno, tiene un citoplasma y un núcleo, pueden formar complejos, pueden unirse entre sí formando complejos, y van a encontrarse a nivel de la superficie de los neumocitos, ¿sí? A nivel de las microvelocidades de los neumocitos. Algunos son, digamos, el crecimiento siempre va a estar limitado por la acción de los macrófagos, ¿sí? En un paciente inmunocompetente sucede eso, los macrófagos fagocitan el microorganismo y se termina la historia. Pero en un paciente inmunocomprometido, este hongo va a comenzar una división binaria simple, ¿sí? Una reproducción asexual, y se va a reproducir hasta formar una estructura esférica con ascoesporas en su interior, ¿sí? Con 8 ascoesporas en su interior. Bien, entonces estas ascoesporas, bien, van a permanecer dentro del quiste y van a poder infectar a un nuevo individuo, o van a poder diseminarse localmente. ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces, bueno, este parásito, a veces es la costumbre, este microorganismo va a permanecer en el lumen alveolar. Va a generar una reacción inflamatoria local, ¿bien? Porque va a atraer a ese lugar los macrófagos, las células epiteliales, los plasmocitos, los neutrófilos, va a generar edema, ¿sí? Porque se va a aumentar la irrigación de la zona para atraer a las células de defensa. Entonces, ustedes saben que en un lugar donde hay líquido no pueden entrar gases. De ahí es que se dificulta notoriamente el intercambio gaseoso. Todo el lumen alveolar está lleno de células inflamatorias y de líquido, ¿sí? De edema, de linfa. Bien, entonces el intercambio gaseoso no puede llevarse adelante. ¿Bien? Cuando hay mucho compromiso, cuando el compromiso en estas neumonías es paulatino, ¿sí? No es como un neumococo que ayer fuiste a jugar al fútbol y hoy no te puedes levantar, ¿sí? Esto es paulatino, esto es algo que evoluciona con el curso de los días. El paciente te dice, sí, esto es desde la semana pasada que empecé a sentirme mal, pero tuve fiebre un día nomás, entonces no consulté antes, pero ahora la verdad que cuando fui caminando hasta la parada para tomar el colectivo tuve que parar 3 veces porque me faltaba el aire, ¿sí? Y llega y satura 89, ¿sí? En vez de 96 que es lo que uno esperaría.
¿bien? Entonces, ese paciente tiene un compromiso intersticial progresivo y paulatino. Si no recibe tratamiento, va a entrar en insuficiencia respiratoria. Miren, no sé si se llega a ver bien. Ustedes saben, vamos a aumentar un poquitito la definición para que puedan ver con más detalle las imágenes. Ustedes saben que lo negro, lo que nosotros vemos como negro es aire. Lo que se ve blanco es fibrosis, edema, inflamación, ¿bien? Pero son lugares donde no está entrando el oxígeno. Esta tela de araña, ¿sí? Nosotros la vemos en infecciones intersticiales. Generalmente la vimos muchísimo en COVID, ¿sí? La tomografía de COVID es muy similar a esta. Y, bueno, esta es una tomografía típica en neumocistosis, ¿sí? Porque hay un compromiso intersticial y por eso se ve así. No es una neumonía lobar donde tengo un lóbulo afectado, sino que es un compromiso bilateral y difuso. Nosotros vemos esta radiografía y decimos, che, esta radiografía no es normal. Tiene las costillas, sí, pero se ve, está como si estuviera sucia. ¿Sí? ¿Qué pasa acá abajo? Entonces este paciente, si tiene diagnóstico de HIV, por supuesto que lo primero que pensamos es en una neumocistosis, sobre todo si tiene menos de 200 CD4. El dato de qué valor de CD4 tiene un paciente que convive con HIV es fundamental, porque nos permite clasificarlo. Entonces lo primero que preguntamos es, ¿toma el tratamiento? ¿Cuántos CD4 tiene? ¿Tiene carga viral indetectable? Entonces decimos, puede tener infecciones oportunistas o es menos probable que tenga infecciones oportunistas. Tenemos también el otro paciente, que no es un paciente con una inmunidad conocida, con una patología conocida. Entonces decimos, ¿este paciente tiene alguna enfermedad? No, que sepa, no. Bueno, y un test rápido de HIV en la guardia y chequeamos. ¿Bien? Pero este paciente no puede irse de la guardia sin el test de HIV, porque nos cambia la conducta, ¿sí? Nos cambia el tratamiento. Si este paciente no es inmunodeprimido, probablemente yo le dé acitromicina y le citacontrol en 72 horas. Pero si este paciente es inmunodeprimido, se tiene que quedar internado con oxígeno. ¿Bien? Entonces cambia y tiene que recibir otro tratamiento. Entonces cambia la conducta, la posibilidad de hacer el test rápido. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar a nivel anatomopatológico? Vamos a tener el neumocito en contacto con los neumocitos tipo 1, tipo 2, se va a frenar la producción de surfactante, vamos a tener un edema alveolar que va a dificultar el intercambio gaseoso. Eso a nivel anatomopatológico. ¿Qué es lo que pasa desde el punto de vista de la fisiopatogenia? Como se disminuye el intercambio gaseoso, disminuye la PO2, aumenta la CO2. Eso lleva a una acidosis respiratoria que inicialmente es compensada por el riñón. Llega un momento con el curso de los días que el riñón ya no puede compensar el aumento de CO2, entonces empieza a disminuir el bicarbonato y el paciente entra en acidosis respiratoria. Bien, ¿cómo se expresa clínicamente la acidosis respiratoria? El paciente está en insuficiencia, ¿sí? Está hipoxémico, por lo tanto satura menos de 95%, muchas veces menos de 90%, con lo cual tiene un requerimiento de oxígeno de alto flujo o ventilación asistida. Para compensar la hipoxemia aumenta la frecuencia respiratoria, entonces un paciente que tiene 30, 35, 40 de frecuencia respiratoria, en vez de tener 17, ¿bien? Se agota, ¿sí? Se agota del esfuerzo respiratorio, ¿sí? De respirar 40 veces por minuto. Usa músculos accesorios. En los niños vemos el aleteo nasal, los pacientes adultos vemos el uso de intercostales, de supraclaviculares. ¿Bien? Hay un esfuerzo ventilatorio. Si yo lo oculto al paciente, escucho algunos rales difusos, secos, pero no tengo roncus, no tengo sibilancias, ¿sí? No tengo estertores, porque para cualquiera de esos ruidos necesito
una neumonía como más húmeda de lo que es esta. Y el paciente va a tener tos, ¿sí? ¿Y ustedes creen que va a ser una tos seca o va a tener una tos productiva? Yo le voy a poder pedir un expulso a este paciente, va a expectorar algo. ¿Cómo? ¿Va a expectorar algo este paciente? Me parece que no. Me parece que no, exactamente, no va a expectorar nada, porque el problema está a nivel alveolar, y el alveolo se comunica muy poco con el bronquio fuente, ¿bien? Entonces, va a tener expectoración el paciente que tiene una neumonía lobar, que tiene un lóbulo comprometido, que está relacionado con un bronquio de pequeño, mediano tamaño, pero este que está a nivel del alveolo no va a poder sacar el edema o la flema al exterior. Bien, entonces este es un paciente que va a tener tos, pero va a ser una tos seca, no productiva. Lo cual también complejiza el diagnóstico, ¿no? Porque no vamos a tener ninguna muestra clínica para analizar. Si yo a este paciente le pido un laboratorio, no va a tener movilización de los leucocitos, porque, bueno, es un hongo, no provoca leucocitosis. Sí, en la gasometría vamos a poder ver esta hipoxemia con aumento del dióxido de carbono y eventualmente la acidosis. Y vamos a tener también aumento de la LDH. La LDH nos da muchas pistas sobre la destrucción celular. Siempre aumenta cuando hay destrucción celular. Y cuando tenemos una neumonía intersticial, hipoxémica, con aumento de la LDH, en un paciente inmunodeprimido, es una neumocistosis hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, como es un microorganismo en el cual es muy difícil hacer diagnóstico etiológico, la gran mayoría de las veces terminamos implementando un tratamiento empírico. Es decir, el paciente tiene una neumonía con este patrón radiográfico, con un laboratorio que muestra una hipoxemia y un aumento de la LDH en un contexto de inmunodepresión, nosotros iniciamos el tratamiento con trimethoprim sulfonetoxazol, con el Bactrim, a dosis neumonía, digamos una dosis alta, 17 a 20 miligramos kilo por paciente, o sea, son muchos comprimidos por día, en realidad muchas ampollas, es el endovenoso. Pero bueno, se inicia el tratamiento empírico, más allá del diagnóstico microbiológico. Porque como les decía, el diagnóstico microbiológico es complejo. ¿Sí? Primero necesitamos una muestra respiratoria en un paciente que no expectora. A veces se puede hacer un lavado bronquialveolar, pero no puedo hacer, o sea, si hago un lavado bronquialveolar en un paciente que tiene dificultad respiratoria, probablemente el paciente termine ventilado, ¿sí? O ya esté ventilado y entonces yo tome esa muestra a través del respirador. Pero es un procedimiento invasivo en un paciente crítico. Y la verdad es que no siempre el paciente tiene las condiciones clínicas para llevarlo adelante. Y nosotros siempre priorizamos tener un paciente vivo a tener un diagnóstico, ¿no? ¿Sí? No vamos a poner en riesgo la vida del paciente para obtener una muestra. ¿Cuándo podemos hacer? Bien, cuando logramos tomar una muestra, además tenemos que considerar que el neumocito ese es un comensal. Entonces puede ser que esté presente en la vía respiratoria, pero no sea el responsable de la infección del cuadro actual del paciente. Entonces realmente el diagnóstico y la interpretación de los resultados, la interpretación de lo que encontramos es complejo. Por eso es que más allá del diagnóstico, que además no se hace en todos lados, en Córdoba se está empezando a hacer recién ahora, hace unos meses, que hacen como una carga, como si fuera una carga fúngica cuantitativa, digamos, cuantifican la cantidad de ascosporas. Entonces, bueno, recién, así como si fuera una carga viral, recién ahora se está empezando a hacer. Pero no se hace en todos lados. Entonces, a ver, ustedes están trabajando en un hospital de San Luis y a lo mejor tenemos que derivar la muestra y hasta que tenemos el resultado. Bueno, ¿qué hacemos con este paciente? Tiene una neumonía intersticial hipoxémica con aumento de LDH en un inmunodeprimido. Inicia el tratamiento, ¿sí? Mucho más allá del diagnóstico. Entonces, el diagnóstico, como les decía, es complejo, es difícil, se hace por métodos moleculares,
Pero bueno, es difícil obtener la muestra y es complejo llegar al diagnóstico y también después la interpretación del resultado. Estos pacientes tienen criterio de profilaxis. Todo paciente con menos de 200 CD4 recibe trimethoprim, sulfamethoxazol como profilaxis 3 veces por semana, ¿sí? O de manera diaria. Y solo suspendemos la quimioprofilaxis cuando el paciente tiene CD4 por encima de 200 durante por lo menos 3 meses, ¿sí? Por lo menos en 2 controles sucesivos. Bien, entonces de este modo hemos logrado disminuir notoriamente la enfermedad y sobre todo la mortalidad por neumocistosis. ¿Sí? Antes era la principal causa de muerte, no, la principal causa de muerte en pacientes con HIV, y hoy ya no lo es. Bien, esto gracias a todos estos cambios que estuvimos conversando. Bien, ¿alguna pregunta con neumocistosis? No, profe, continúa. A mí me interesa, a ver, esto de la saturación de oxígeno, es decir, la cantidad de hemoglobina que está unida a oxígeno, puede determinarse, o sea, se refería a la profe, en realidad puede determinarse en forma bastante fácil y es un muy buen indicador de la situación de oxigenación del individuo. Entonces, un oxímetro de pulso, que es algo que se coloca en el dedo nomás. Digamos que esa metodología da cuenta sobre todo de las infecciones pulmonares, también de los procesos cardiovasculares. Es una metodología rápida y, como lo indica la profe, indica que está generalmente ubicada entre ciertos valores. Cuando cae por debajo de 90, nosotros ya comenzamos a pensar que tiene alguna dificultad en estos sistemas, ¿no? Sí, tal cual es así. Es un indicador rápido que nosotros tomamos al paciente apenas llega, ¿sí? Incluso en triage, apenas llega al hospital, ponemos un saturómetro, más de 95 de saturación y menos de 100 de frecuencia cardíaca. Bueno, es un paciente que probablemente esté en condiciones de esperar un ratito. Si no estamos dentro de esos valores, pues no, requiere atención inmediata. Bueno, otro agente frecuente, no frecuente, pero es habitual en pacientes inmunocomprometidos severos, es el criptococo. Criptococo es el que yo llamo el hongo de las excepciones. Bien, ya vamos a ver un poquito por qué. La criptococosis es una micosis oportunista, es causada por una levadura capsulada. Este es un hongo difásico monomorfo, y acá está la primera de las excepciones. Todos los hongos que nosotros vimos hasta ahora eran difásicos dimórficos, es decir, tenían una fase de vida saprofítica y una fase de vida parasitaria. El criptococo también tiene una fase de vida libre en la naturaleza y una fase de vida parasitaria, pero en las dos fases tiene forma de levadura. ¿Sí? La mayoría de los hongos que vimos eran dimórficos, es decir, a temperatura ambiente tomaban la forma de hifas filamentosas. Bueno, criptococo no, criptococo siempre es una levadura. Por lo tanto, decimos que es un hongo difásico, tiene una fase de vida saprofítica y una fase de vida parasitaria, pero es monomorfo. Es una levadura tanto a temperatura ambiente como a temperatura corporal. Y acá está la primera de sus excepciones. Tenemos dos especies, Cryptococcus neoformans, es cosmopolita, y Cryptococcus gatti, predomina en las zonas de Australia y las islas del noreste del Pacífico. Una vez que tiene una morfología particular, porque no solo que tiene forma de levadura, sino que además tiene una cápsula.
de todos los hongos que vamos a ver, los hongos que vimos, es el único que tiene una cápsula. Y eso le da algunos beneficios y le trae algunos problemas. Los principales beneficios los obtiene el hongo, por supuesto. La cápsula lo aísla del sistema inmune, impide la fagocitosis, le permite llegar al sistema nervioso central, que es su sitio blanco, ¿sí? Es un componente, es uno de sus elementos de patogenicidad. ¿Qué dificultades le trae? Que en realidad no sé si son unas dificultades para el hongo, pero sí nos traen algún beneficio a los que nos estamos buscando, ¿sí? Al personal de salud. Nos permite, la cápsula es lo que nos facilita la identificación, ¿sí? Porque al tener esta cápsula impide que las pinturas que usamos cuando teñimos los preparados ingresen dentro de la célula. Por lo tanto, todo el preparado se tiñe, menos el espacio donde está el hongo, porque la pintura, la tinción, no puede penetrar la cápsula. Entonces, la cápsula nos facilita el diagnóstico. Y además la cápsula tiene un antígeno, que es el antígeno capsular, que nos permite el diagnóstico temprano por métodos indirectos. De hecho, hoy en día, a todos los pacientes, cuando le hacemos el diagnóstico de HIV, además de chequear la carga viral, los CD4, el valor de carga viral, el valor de CD4, le hacemos TB-LAM para buscar tuberculosis, ¿sí? Es como buscamos el antígeno, uno de los marcadores de la pared de la tuberculosis, del Mycobacterium tuberculosis, y buscamos el antígeno del criptococo, el antígeno de la pared del hongo. Bien, entonces esto nos facilita el diagnóstico temprano. El criptococo ingresa por vía respiratoria y generalmente, si el paciente tiene más de 100 CD4, no pasa absolutamente nada. Si es un hongo que dijimos que era cosmopolita, está con mucha frecuencia, lo aislamos en la naturaleza, en contacto con, digamos, lo podemos aislar de algunos árboles, por ejemplo los eucaliptus, se lo aísla de la piel de algunas frutas. Las palomas son portadoras asintomáticas, entonces muchas veces las palomas, en lugares donde hay palomas, hay una alta carga fúngica en el ambiente. ¿Bien? Entonces, las personas se infectan por vía inhalatoria, ingresan las levaduras por vía respiratoria, llegan a pulmón, y acá hay dos escenarios, ¿no? En el paciente inmunocompetente, las levaduras son fagocitadas y acá no pasó nada. Si es un paciente inmunodeprimido, puede hacer un cuadro respiratorio, pero generalmente el cuadro respiratorio pasa desapercibido, ¿sí? Puede circular en sangre el hongo y finalmente llega vía linfohemática, llega al sistema nervioso central, que es su lugar. Llega al sistema nervioso central, que es su lugar de preferencia. ¿Por qué quiere llegar al sistema nervioso central? Porque requiere para su metabolismo sustancias dopaminérgicas. Y el lugar donde mayor dopamina hay es el sistema nervioso central, es como la despensa de la dopamina. Entonces, quiere llegar ahí. Y entonces ese es el objetivo. Así como el histoplasma quería llegar a médula ósea, el criptococo tiene predilección por el sistema nervioso central. ¿Cuáles son los dos determinantes de patogenicidad que tiene este hongo? Bueno, uno es la cápsula de mucopolisacáridos que hablábamos recién, ¿sí? Con todas las ventajas que le traía al microorganismo, porque inhibe anticuerpos y enmascara, se protege de la fagocitosis. Y la otra, el otro factor de virulencia es la enzima fenoloxidasa, ¿sí? Que es la responsable del neurotropismo, porque es la que convierte la dopamina en
melanina, ¿sí? Que es este compuesto que además le da esta tinción cuando crece en los medios de cultivo. ¿Sí? Es un hongo que desarrolla de un color chocolate, porque justamente al tener la enzima fenol oxidasa, genera melanina y eso le da esta coloración particular. Bueno, ¿cómo se va a comportar entonces? El hongo ingresó por vía pulmonar, en el paciente inmunocompetente queda ahí, en el paciente inmunodeprimido se disemina. Una vez que se disemina, llega al sistema nervioso central. En el inmunocompetente decimos que clínicamente cura sin evidencia de lesión pulmonar, eventualmente puede hacer un signo respiratorio, pero la verdad que esto es extremadamente infrecuente de encontrar, ¿sí? Es muy raro que un paciente inmunocompetente tenga una forma pulmonar sintomática. Lo que vemos con más frecuencia es el compromiso del sistema nervioso central. Entonces, una vez que el hongo llega al sistema nervioso central, puede haber dos escenarios. Puede ser una lesión neurológica focal o una lesión neurológica diseminada, intersticial. Entonces, podemos tener una meningitis o una meningoencefalitis subaguda, ¿sí? Con encefalopatía, o podemos tener lesiones ocupantes de espacio. Miren esta lesión que ustedes ven acá. ¿Sí? Esto es un criptococoma. ¿Sí? Es una lesión ocupante de espacio producida por una masa globulosa de criptococos, ¿sí? Que bueno, se localiza en una determinada región y eso, según la región en donde esté, es el déficit focal que nos va a dar. ¿Sí? La región que comprometa es el déficit focal que el paciente va a presentar. ¿Qué sería un déficit focal? Es cuando, por ejemplo, el paciente tiene una hemiparesia, tiene la disminución. ¿Vieron cuando los pacientes que han tenido un accidente cerebrovascular, ¿sí? Un ACV, que por ahí quedan con un brazo que no pueden mover, o con una pierna que no pueden mover, o tienen la mitad del cuerpo con menos fuerza que la otra mitad? Bien, eso es un déficit focal, ¿sí? Porque es un déficit motor o sensitivo asociado al área de inervación de determinada región cerebral. ¿Sí? Entonces, algunos tienen déficit motores, otros tienen déficit sensitivos, otros tienen una alteración en el habla, ¿sí? una afasia de expresión o una afasia de comprensión. ¿Sí? A veces el paciente te entiende, pero no puede verbalizar una respuesta, ¿sí? O habla, pero no entiende, y dice incoherencias, ¿no? Bueno, entonces, estos trastornos neurológicos pueden deberse a lesiones focales o a veces tenemos cuadros inflamatorios, ¿sí? Como la meningitis o la meningoencefalitis, donde tenemos un cuadro como más parecido a lo que veíamos en una meningitis, ¿sí? Que el paciente tiene dolor de cabeza, puede tener fiebre, puede tener alteraciones en la visión, convulsiones, puede tener rigidez de nuca, le puede molestar la luz en forma de fotofobia, y a veces tienen alteraciones de conducta, alteraciones de la personalidad, alteración de la memoria. Bien, esto, conductas bizarras, esto es muy frecuente en la meningoencefalitis. Por ejemplo, me acuerdo siempre una vez, una familia me trajo el paciente a la consulta, el paciente era un paciente con HIV que no estaba tomando el tratamiento, me dice, mira, no tiene nada, dice, pero ayer salió en calzoncillos a la vereda. Dice, y nos llamó mucho la atención, por eso lo trajimos. Vos lo revisaba, el paciente estaba bien. Pero bueno, le hicimos una tomografía y una punción lumbar y tenía una meningoencefalitis con criptococo. Es decir, esta conducta bizarra que había tenido era parte de la inflamación cerebral. ¿Bien? La característica de las neumonías de las meningitis por criptococos, que en general tienen un curso subagudo. ¿Sí? No es como la meningitis por meningo que evoluciona en un par de horas. ¿Sí? Que a la mañana el paciente estaba bien y a la noche está en terapia intensiva. Así que, ¿cómo pudo ser? Bueno, evoluciona rápidamente. Criptococo tiene tiempo. ¿Sí? Los hongos en general tienen todo el tiempo del mundo.
Entonces, evoluciona lentamente. ¿Sí? El paciente te dice, mira, hace como desde la semana pasada que me duele la cabeza y no se me calma, no se me va, ¿sí? Me molesta la luz desde hace 3 o 4 días, y tienen un curso subagudo. Incluso tienen también muchas veces tienen recurrencias o tienen formas crónicas, ¿sí? Donde cuando el paciente cumple el tratamiento y cuando termina el tratamiento, un par de semanas después tiene una recidiva. Es decir, el tratamiento lo único que hace es mantener controlada la enfermedad, pero no logran todas las veces eliminar el hongo. ¿Sí? Sobre todo cuando hay criptococomas, el fármaco, que es la anfotericina, penetra muy poco dentro del criptococoma. Entonces, a veces necesitamos tratamientos prolongados o necesitamos tiempo para que el paciente recupere la inmunidad por encima de 200 CD4 y bueno, recién ahí podemos eliminar completamente el hongo. En algunos pacientes tenemos también cuadros diseminados, ¿sí? Es decir, tenemos lesiones en piel que imitan como si fuera un molusco contagioso, puede haber también endocarditis, endoftalmitis, pielonefritis, osteomelitis, prostatitis, afectación de la glándula suprarrenal. La próstata actúa como un sitio donde el criptococo queda acantonado, entonces muchas veces queda acantonado la próstata y después de ahí, cuando al paciente le vuelven a bajar las defensas porque dejó de nuevo el tratamiento, se reactiva la criptococosis desde ese reservorio. Entonces es un hongo que a veces da clínica, o sea, que la mayoría de las veces da clínica neurológica, pero que puede también dar una clínica diseminada en un paciente con un inmunocompromiso severo. De todas las formas de presentación, la forma neurológica es por lejos la más frecuente. Pero a veces sucede que el paciente con clínica neurológica tiene algún otro daño concomitante. Por ejemplo, tiene una clínica neurológica y tiene también lesiones en piel. Tiene la clínica neurológica y tiene la afectación de la próstata. ¿Bien? Entonces, en general, siempre hay un compromiso neurológico y eventualmente está acompañado de alguna otra sintomatología. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Tenemos varias vías para llegar al diagnóstico. Por un lado, buscamos siempre la presencia del hongo, buscando el antígeno de la cápsula, ¿sí? El antígeno, eso lo buscamos en suero y podemos buscar, independientemente del valor C4, buscamos el antígeno. Bien, si la antigenemia es positiva, tenemos que hacer una punción lumbar. A veces nos pasa que hay criptococcemia sin criptococosis meningia, ¿sí? Eso quiere decir que el criptococo está todavía dando vuelta en sangre, hay circulación linfohemática, pero todavía no llegó al sistema nervioso central. Y nos modifica el tiempo de tratamiento, entonces siempre es importante verificar. Entonces, lo primero que hacemos es buscar el antígeno en sangre. Si el antígeno no está, bueno, nos quedamos tranquilos. Si el antígeno está presente, tenemos que hacer una punción lumbar. ¿En qué otro caso vamos a hacer una punción lumbar? Y en el caso que el paciente tenga síntomas neurológicos, ¿sí? Aun cuando sean síntomas banales, así el paciente dice, no, que me duele mucho la cabeza y ayer me olvidé que tenía un turno médico. Bueno, es algo muy sutil, pero puede ser un síntoma de criptococosis meningia en un paciente con menos de 100 CD4. Siempre antes de hacer una punción lumbar en un paciente con inmunocompromiso, tenemos que hacer una tomografía o una resonancia, una imagen de cerebro, para corroborar que no haya signos de hipertensión endocraniana. A veces hay masas ocupantes de espacio, como si fuera esto, pero más grande, ¿sí? Que pueden ser secundarias a un tumor, o pueden ser secundarias a una toxoplasmosis cerebral, o pueden ser secundarias a un chagoma, ¿sí? Que son otras causas de lesión ocupante de espacio en el cerebro, y pueden ser tan grandes y tener tanto edema perilesional que desvían la línea media y generan aumento de la presión intracraniana. Entonces, si ese es el caso,
Cuando yo hago la punción lumbar, la diferencia de presiones que provoco va a enclavar el bulbo raquídeo en la primera vértebra, ¿sí? Y el paciente va a hacer un paro respiratorio. Bien, entonces para evitar esta tragedia es que antes de hacer la punción lumbar tenemos que hacer un método de imagen. ¿Sí? Si en el método de imagen vemos signos de hipertensión endocraniana, eso contraindica la realización de la punción lumbar. Si no hay signos de hipertensión endocraniana, pues bien, podemos tomar una muestra de líquido cefalorraquídeo, que en este caso es la muestra de elección para hacer diagnóstico. ¿Qué vamos a hacer con esta muestra de líquido cefalorraquídeo? Bueno, por un lado se va a hacer una metodología de diagnóstico directo, como es la tinción, y por otro lado se va a cultivar en agar seguro. Vamos a cultivar a 2 temperaturas y en los 2 cultivos van a crecer levaduras, porque recuerden que es un hongo monomorfo, y lo vamos a teñir, decíamos, con la técnica de Burri. La técnica de Burri o técnica de tinta china es una técnica mediante la cual teñimos todo el preparado con una tinta negra, ¿sí? Como si fuera la tinta de virome negra, ¿sí? Tenemos todo con tinta negra, y todo el preparado va a captar la tinción, excepto los espacios que estén ocupados por el hongo. Recuerden que la cápsula del hongo impedía que, la tinción ingrese dentro de la célula. Entonces se ve todo negro con unas estructuras capsuladas que no se tiñen con el contraste. Entonces, ¿esto cómo lo informan? Desde el laboratorio se informa como tinta china positiva o técnica de Burri positiva, y te dicen, se observan levaduras capsuladas. Y nosotros ya sabemos que la única levadura capsulada de importancia médica es el Cryptococcus neoforme. Porque si en una tinción me informan levadura capsulada, es un cripto. Podemos hacer también pruebas de detección del antígeno, ¿sí? Mediante técnicas de látex, o pruebas serológicas de inmunodifusión o Western blot. Entonces, ¿qué particularidades tiene el criptococo? Yo siempre digo que es el hongo de las excepciones. Es el único que pertenece al grupo de los Basidiomycota. Todos los hongos que estudiamos antes son Ascomycetes, este es un Basidiomycota. Es una levadura capsulada, afecta al sistema nervioso central y tiene, como su sitio de preferencia el sistema nervioso central, tiene 2 factores de virulencia que le permiten llegar. Uno es la cápsula y otro es la presencia de la enzima fenoloxidasa. Y entonces, estas son las particularidades. Como tiene una cápsula, se va a teñir mediante una tinción inversa, que es la técnica de Burri, donde se tiñe todo el preparado menos el espacio que ocupa el hongo, ¿bien? Y se va a poder hacer diagnóstico también mediante el aislamiento del antígeno de la cápsula. Preguntas con criptococo. Estaba pensando. Ah, sí, perdón, sí, Ana, sí. Cuando dijo que no se puede hacer punción, cuando hay aumento de hipertensión craneana, ¿será porque estaríamos en un diciendo que se da hipertensión de bloqueo? Perdón, Ana, no llego a escuchar la pregunta. ¿Me la podés repetir? ¿Ahí se escucha, profe? Un poco mejor. Yo cuando usted dijo que no se puede hacer punción lumbar, cuando había aumento de la hipertensión craneana, algo así de esto, ¿es porque bajaríamos el líquido de golpe a hacer la punción o porque no se puede hacer? No sé si debo entender bien la pregunta. Cuando tenemos signos en la tomografía de hipertensión endocraniana, está contraindicada la realización de la punción lumbar. No se puede hacer por el riesgo de enclavamiento. Pero no tiene que ver con la, digamos, en cualquier caso, cualquiera sea el origen de la hipertensión endocraniana, contraindica la realización de la punción. A veces tenemos hipertensión endocraniana porque el paciente tiene, no sé, tiene una hemorragia cerebral, o tiene un accidente cerebrovascular extenso, o tiene un tumor.
Entonces, cualquier cosa que desvíe la línea media cerebral es una contraindicación para realizar la punción lumbar. No solamente, o sea, muchas veces se hacen métodos de imagen antes de hacer un procedimiento de este tipo. ¿Sí? Porque, por ejemplo, en pacientes inmunodeprimidos es mandatorio. En pacientes que tienen antecedentes, por ejemplo, de un tumor, de un cáncer, también por la posibilidad de metástasis. ¿Sí? O un paciente que tiene un paciente joven que estaba bien y de pronto empieza con un dolor de cabeza y llega con deterioro del estado de conciencia, decís, bueno, se le rompió el aneurisma, ¿qué pasó acá? ¿Tiene una meningitis o se le rompió el aneurisma? Antes de hacer la punción lumbar tenemos que hacer el método de imagen. ¿Sí? Entonces, muchas veces antes de hacer la punción lumbar es mandatorio hacer el método de imagen. ¿Y qué sería este enclavamiento? Y se enclava, se engancha el bulbo raquídeo, el bulbo respiratorio, en la primera vértebra lumbar. ¿Sí? Porque la diferencia de presión hace como... Nada, cuando yo saco líquido cefalorraquídeo, la punción lumbar se realiza introduciendo una aguja hueca en el espacio entre la cuarta y quinta vértebra lumbar, que normalmente allí lo único que tenemos son los filamentos de la cola de caballo, ya no tenemos médula a esa altura. Entonces ahí, pero todo ese espacio está circulando el líquido cefalorraquídeo, que tiene una circulación, digamos, como infinita entre columna y sistema nervioso central. ¿Bien? Entre lo que es la médula espinal y el sistema nervioso central. Entonces el líquido cefalorraquídeo circula en esa cavidad cerrada, intercomunicada durante todo el tiempo. Entonces, cuando yo necesito tomar una muestra, como hablábamos, en meningitis, hago una punción lumbar y de ahí saco el líquido cefalorraquídeo. Pero cuando yo saco 10, 15 mililitros de líquido cefalorraquídeo, eso genera una diferencia de presión. Y ahí es donde existe el riesgo de enclavamiento. Si el paciente tiene hipertensión intracraniana, si el paciente no tiene signos de hipertensión, bueno, no hay mayor riesgo, ¿sí? Puede suceder, pero no está contraindicado el procedimiento. Yo pensaba también en este modo de transmisión de muchos agentes, que es la aerosolización. La aerosolización es como si nosotros pusiéramos un ventilador al lado de un plato lleno de arena, ¿no? Es decir, se hace una dispersión de la arena, es decir, ese método, esa forma de generar aerosoles es una vía de entrada de los agentes en el tracto respiratorio. Una vía que quizás la comento, pero una vía muy exitosa. Es decir, también un paciente estornuda o tiene tos, bueno, genera aerosoles, como si uno pusiera algún radio, por poner un nombre, y otro dice, siento el olor, se genera aerosoles. O cuando uno trabaja con Mycobacterium en tuberculosis, u otro de estos agentes, trabaja bajo mesada, con flujo, así que trabaja protegido justamente por la generación de aerosoles. Bien, recuerda entonces que estos microorganismos son ubicuos, están en el ambiente, todos estamos expuestos, pero no todos vamos a desarrollar enfermedad. ¿Sí? No se enferma el que quiere, sino el que puede. ¿Bien? Y ante esta exposición, mayor riesgo de desarrollar enfermedad o formas graves se presentan aquellos pacientes que tienen una inmunidad deteriorada. ¿Sí? Entonces, todos estamos expuestos, pero no todos nos vamos a enfermar. Si viene un paciente inmunocompetente, con una inmunidad normal, que viene a la consulta con una semana de tos, ¿ustedes en qué agentes pensarían?
Tiene tos hace 4 días y desde ayer tiene fiebre. Por una cuestión epidemiológica, ¿en qué microorganismos pensaría? En bacterias. ¿En qué bacterias? En Streptococcus pneumoniae. ¿En quién más? ¿Se acuerdan de alguna otra bacteria que afecta así con mucha frecuencia el tracto respiratorio, provoque neumonía? Hemofilios e influenza. En hemofilios. Y si tenemos que pensar, ¿algún virus podría dar estos síntomas? El virus COVID o el virus influenza me pueden dar una neumonía también. Bien, son como los más frecuentes. Bien, pero un rinovirus, ¿me va a dar una neumonía? No. Sí, sería más raro. ¿Sí? Nosotros en medicina usamos mucho este juego entre la posibilidad y la probabilidad. ¿Sí? Todo es posible, pero no todo es probable. ¿Sí? Si yo estoy mirando por la ventana y es un día espléndido y ustedes me preguntan, ¿va a llover hoy? Y no sé, capaz que sí, pero la verdad que no hay una sola nube. Yo no saldría con paraguas, ¿sí? Es poco probable que llueva. Ahora, si está todo nublado, lo veo todo negro, está relampagueando, la probabilidad de que llueva es mucho más alta. ¿Bien? Entonces, posible, todo es posible en medicina, pero no todo es probable. ¿Bien? Entonces, ¿me puede dar no sé, qué virus, una neumonía? Y como poder puede. Ahora, ¿es probable? No. ¿Sí? No, a lo mejor hay un caso reportado en todo el mundo, no es probable. ¿Sí? Entonces nosotros nos tenemos que manejar siempre dentro de lo que es más probable. ¿Sí? Ahora yo les digo, viene este paciente y tiene tos hace 15 días. ¿Ustedes sumarían algún otro microorganismo? Un paciente que lleva más de 10 días tosiendo, hay que pedirle una vaciloscopia. ¿Sí? Lo primero que tenemos que pensar es tuberculosis y lo segundo que tenemos que pensar es tuberculosis, porque la prevalencia de tuberculosis es atroz. Entonces, ¿alguien está tosiendo? Pedir una vaciloscopia. Ahora, el paciente es inmunocompetente, ¿sí? Pero lleva 15 días diciendo, ya hizo un tratamiento con antibióticos que le dieron en el dispensario y no está mejor. Y ustedes le preguntaron qué hace, a qué se dedica. Y este señor es trabajador de la construcción. Y estuvo cavando para hacer los cimientos de un edificio. Entonces están cavando y tienen que hacer 3 metros para abajo. ¿Bien? Entonces ahí, ¿qué otras cosas empezamos a pensar? ¿Ser algo alérgico o ser algo irritativo? Puede ser algo irritativo.